Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a este encuentro del ciclo Repensando el Mañana del Espacio Fundación Telefónica, en el que hoy nos hacemos una pregunta que es universal, que es ¿para qué soñamos? Para responderla o para tratar de responderla lo mejor posible, al menos, tengo hoy conmigo a dos grandes pensadores, expertos en el mundo de los sueños. Son dos neurocientíficos de renombre internacional. Ellos son Siddhartha Ribeiro y Mariano Sigman. Nos vamos a preguntar qué es un sueño, nos vamos a preguntar por qué soñamos y todavía más interesante, ¿para qué soñamos? Que es una pregunta que yo personalmente no me he hecho muchas veces, ¿no? El que tenga una utilidad, el hecho mismo de soñar. Y cómo podemos extraer un sentido bueno, pues de los símbolos que tienen los sueños, si realmente tienen un significado y si se puede interpretar de una manera que sea útil para conocernos mejor a nosotros mismos. Nos vamos a hacer todo esto a través de las cuestiones que se reflejan en un libro de Siddhartha Ribeiro, que es El oráculo de la noche, Historia y ciencia de los sueños, que está editado por la editorial Debate y que además, bueno, pues creemos que se vincula muchísimo al momento en el que estamos ahora, a la actualidad, a la pandemia y al futuro después de la pandemia. Si os parece bien, voy a presentar brevemente a nuestros dos interlocutores y espero que después tengamos una charla entre ellos. Sé que además son amigos, sé que además se conocen y que va a ser una conversación probablemente muy fructífera. Siddhartha Ribeiro es neurocientífico brasileño, es autor de más de 100 artículos científicos y de 5 libros, profesor de neurociencia y vicedirector del Instituto del Cerebro de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, Brasil. Hola, Siddhartha. Hola, Pampa. Un gusto estar acá con mi amigo Mariano y hola a todas y todos. No continúo hablando de tu currículum porque es que si no nos vamos a gastar los 45 minutos que tenemos de charla solamente hablando sobre la gran cantidad de comités en los que participas, de investigaciones que has realizado y de juntas directivas en las que estás. Paso a presentar a Mariano Sigman, que es doctor en neurociencia, obtuvo su doctorado en Nueva York, fue investigador en París antes de volver a Argentina. Él es un referente internacional en neurociencia de las decisiones, en neurociencia y en educación, y también en neurociencia de la comunicación humana, y participa como uno de los directores en el Human Brain Project, que es el esfuerzo más vasto del mundo por entender y por emular el cerebro humano. Además, es divulgador científico. Hemos hablado antes de que participa en materia en El País, donde hace vídeos de divulgación científica sobre cerebro. Y bueno, entre sus fans estoy yo, ¿no? Yo soy bastante fan de la labor divulgadora que hace Mariano. Hola, ¿qué tal? Hola Pampa, ¿qué tal? También muy contento de estar aquí contigo y con Siddhartha, amigo muy querido al que hacía demasiado tiempo que no nos veíamos. Es cierto. Y a través de la pantalla, en realidad. Ojalá pronto nos pudiésemos ver los tres en el mismo sitio, ¿verdad? Hola. A mí me encantaría. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a entrar de lleno en el tema. El oráculo de la noche es un ensayo, además es un ensayo que pesa, ¿eh? No es ligerito. Se puede llevar al metro, pero esto pesa. Es una obra divulgativa profunda y ha arrasado en librerías, ¿verdad, Siddhartha? O sea, es un éxito de ventas en Brasil y ahora se edita en España. Sí, está saliendo en España y salió en Portugal y en agosto sale en Estados Unidos, Canadá y ahora parece que en Francia también. Está caminando bien. Esperemos que aquí también sea un éxito. Yo estoy casi segura de que sí. En él hablas de lo que sucede en el momento en que nos ponemos el pijama, nos metemos en la cama, nos vamos a dormir, cerramos los ojos y de repente se pone en marcha toda una maquinaria, un universo de interacciones neuronales que nos llevan pues a otros mundos de ensoñación y que sirven para algo, porque ayudan a que al día siguiente podamos funcionar mejor y tienen un montón de funciones de las que a mí me gustaría que hablásemos ahora. Lo primero, una pregunta para los dos y para que entremos ya en el barro. Siddhartha, Mariano, ¿qué son los sueños
¿Y de qué están hechos los sueños? Bueno, pudiéramos decir que los sueños son producto del pasaje de actividad eléctrica por una trama de neuronas que representan memorias, pero no solamente la reactivación de memorias, sino que una reactivación que es guiada por un otro circuito neuronal, que es un circuito que produce dopamina y que tiene que ver con recompensa y punición, con saber lo que es bueno y saber lo que es malo y saber evitar lo que es malo y buscar lo que es bueno. Ese sistema que nos permite navegar el mundo eligiendo caminos es muy importante para producir el sueño. Apenas la reactivación de neuronas no produce sueño. El sueño necesita un deseo o un miedo para existir. Mariano, ¿qué tienes que decir? Sumo a lo que ya dijo Siddhartha, el sueño yo creo que es una entidad en sí misma, cognitiva. Creo que es una intuición forjada y muy errada, como tantas otras, que el cerebro funciona a tope durante la vigilia y que el sueño es una especie de descanso para prepararse para el día siguiente. El sueño es un proceso activo, o sea, es algo donde pasan un montón de cosas interesantes que Siddhartha nos va a contar, desde formación de memorias hasta proyecciones hacia el futuro. De hecho, si de alguna manera mides la actividad eléctrica durante la noche, no es menos intensa que durante el día. Es decir, esa idea como que el cerebro se apaga durante la noche, muchas veces es al revés, o sea, si uno midiese como la cantidad de actividad. Y lo que pasa durante la noche es una mezcla se activan regiones como la corteza visual, pero también las regiones de memoria, o sea, es otra fiesta del cerebro, es una fiesta distinta en la cual el cerebro está pleno, está trabajando y está haciendo cosas que son fundamentales no solo para reparar lo que pasa durante la vigilia, sino para de alguna manera forjarnos como aquello que somos. Por eso si uno no duerme, de alguna manera deja de ser, porque el sueño es estrictamente necesario para ser aquello que somos. Me interesa mucho de lo que habéis dicho, Mariano, la frase de el sueño es otra fiesta distinta. Eso me ha encantado. Yo, si te estuviese entrevistando a ti solo, pondría ese titular en mi reportaje, en mi entrevista. Y de lo que has comentado tú, Siddhartha, que los sueños están muy relacionados con nuestros miedos y con nuestros deseos. Por otra parte, Siddhartha, tú en el libro has volcado pues casi 20 años de investigación en diversos campos científicos, la biología molecular, la neurofisiología, la neurociencia en general, y haces un resumen muy bien hecho de los últimos avances científicos al respecto. Pero además de hacer ese resumen de avances científicos, de cómo está el estado actual de la cuestión, te entretienes en hacer un repaso muy divulgativo, histórico, de, bueno, pues de cómo a lo largo de la historia de la humanidad las diferentes civilizaciones han interpretado los mensajes que nos dan los sueños, que nos da nuestra mente a través de los sueños, y cómo se ha vivido eso en diferentes momentos, ¿no? Vas desde la edad de bronce hasta nuestros días. Entre nuestros días donde tenemos neurociencia, psicología, psiquiatría, psicofarmacología, etcétera. ¿Por qué te has entretenido y te has dedicado a hacer esta descripción tan pormenorizada, histórica, este contexto histórico sobre la atención que han recibido los sueños? ¿Por qué has creído importante darle ese contexto? Bueno, hay que volver 20 años. Cuando yo terminé mi doctorado, que fue justamente cuando me hice amigo de Mariano, fuimos compañeros del doctorado en Universidad Rockefeller. Cuando terminé el doctorado y me preparé para hacer un postdoc en Estados Unidos, tuve un tiempo para pensar en lo que había hecho y en lo que estaba mirando alrededor. Y tuve una sensación de que el gran misterio de los sueños, este objeto mental que desde el principio de la literatura en Sumeria y en Egipto fue mencionado como un posible oráculo, como algún tipo de premonición, algún tipo de mensaje de los dioses. Y esto fue tan importante en nuestra historia, sumamente importante hasta hace 500 años. Era central en la gestión del Estado, era central en la gestión de las familias. ¿Cómo es que todas estas creencias se generaron? Yo tuve la sensación, cuando estaba justo terminando el doctorado, de que ya sabíamos posiblemente todo lo que había que saber para tener una buena idea, para contar una buena historia
para construir una narrativa plausible de cómo se generó esto. Pero para hacer esta narrativa sería necesario empezar con el origen de la vida y contar la historia de la evolución hasta llegar a la mente humana, porque nuestra mente es el producto de mucho tiempo de evolución y hay cosas que pasan en nuestros sueños que son invenciones del último año, los sueños de la pandemia, y hay otras cosas que son invenciones de 500 millones de años, como los neurotransmisores, como serotonina, como dopamina. Entonces tenemos muchas etapas que generan un producto final y entender este producto final apenas es posible narrando la historia de cómo se llegó a esto. Entonces fue la sensación de que si yo supiera todas las piezas del rompecabezas, pudiera armarlo. Pero yo no sabía, porque esto involucraría saber más de biología, más de fisiología, de farmacología, de genética, más de psicología, más de antropología, más de historia. Entonces yo pasé muchos años colectando las piezas que yo necesitaba para armar la historia. Y incluso algunas de ellas que vienen del trabajo de Mariano. Mariano hablo del trabajo de Mariano en el libro porque tiene que ver con ideas que están ahí de que el sueño de alguna manera está relacionado a la psicosis, de que el sueño es un modo de funcionamiento muy importante y que fue generado hace mucho tiempo y hoy día en ciertos casos tiene disfunciones que pueden ser vistas como patologías. De todas maneras, lo que yo entendí y tardé como 20 años en hacer fue buscar las piezas que se pudieran poner en orden y entonces sin ningún salto de exagerado, sin formular ninguna cosa extravagante, tratar de hacer en pequeños pasos un camino que nos explique por qué es que soñamos como soñamos hoy, por qué soñan como soñan los indígenas en Brasil, los aborígenes australianos, por qué hay gente que dice que tiene sueños lúcidos conscientes, por qué hay gente que experimentó sueños religiosos en toda la historia del cristianismo, en el islamismo, en el budismo. O sea, ¿estaba la gente loca o hay algo de premonitorio en los sueños? Y la conclusión es que no estaban locos. No estaban locos. El sueño, con todas estas etapas de complejidad, olvida un montón de memorias que no tienen que estar, se acuerda muy bien de las que tienen que estar, mezcla memorias para generar nuevas ideas, creatividad y nos permite simular futuros posibles. Por eso el nombre del libro, El Oráculo de la Noche. No es un oráculo determinístico como creían nuestros ancestros en Grecia, en Roma, o como creen hoy día muchos pueblos cazadores-colectores, pero es un oráculo probabilístico, con base al ayer, ¿cómo será mañana? O sea que de alguna manera llevas 20 años escribiendo este libro en tu cabeza. Sí, en cierto momento perdí todas mis anotaciones en un laptop que dejé en un avión en Estocolmo. Sí, pero lo salvé, estaba todo, bueno, pedazos estaban salvados con mensajes de email a mí mismo. Ah, bueno, mira, hombre provisor vale por dos. Y entonces, ¿en qué punto de esto, Mariano, tú entras en la vida de Siddhartha cuando estáis haciendo el doctorado, como ha contado ya él, y tú también has escrito otro ensayo, también en la editorial Debate, por cierto, La vida secreta de la mente, en el que también exploras de alguna manera el mundo de los sueños, aunque hablas de otro tipo de cosas. Es un libro de divulgación con una temática más amplia, ¿no? También hablas de la conciencia, de las decisiones, que además es un campo del que tú hablas mucho, del que tú has investigado mucho, sobre el aprendizaje, sobre las emociones. Me gustaría que, Mariano, tú nos hablaras un poco sobre qué peso tienen los sueños en todos estos aspectos de los que también habla el libro de Siddhartha, las decisiones, el aprendizaje, las emociones. Déjame primero hacer una pequeña comentario sobre la respuesta de Siddhartha. A veces uno cree que conoce más a los amigos que ellos mismos. Si tú le preguntabas por qué escribió todo esto, y yo tengo una hipótesis distinta de por qué él escribió todo esto. O sea, él te dijo por qué lo hizo, pero yo creo que en realidad no lo hizo por esto que te ha contado, sino por otras razones. Primero, que el libro no lo está gestando hace 20 años, sino hace, yo diría, unos 35, 40 o 50. Siddhartha, todas estas cosas forman parte de un proyecto de experimentación de vida, en realidad. Si yo conocí a Siddhartha en un bus, en un tren que me fue a buscar al aeropuerto cuando yo llegué a Nueva York, y enseguida empezamos a hablar de un montón de cosas
muchas de las cuales están hoy aquí en el libro. Hay un pasaje de Borges que yo creo que Siddhartha no lo menciona, es el único error del libro. Creo que no lo hace, se llama Ruinas Circulares. Y es la historia de una persona que quiere dedicar su vida a tener un sueño muy potente. De hecho, quiere soñar un hombre y quiere ese sueño de un hombre, una persona. Quiere soñar una persona y que ese sueño tenga toda la integridad y toda la vivencia y toda la riqueza, es decir, quiere vivir a través de un sueño. Y la razón por la cual quiero contarte esto es que yo creo que Siddhartha es un militante del sueño. Es decir, Siddhartha tiene el sueño metido en el corazón y el libro es una necesidad expresiva suya para volcar esto que ha sido parte de su vida. Cuando tú pones un currículum, pones las cosas que haces en la vigilia. He estudiado, por ejemplo, cuando Pampa tú decías, fuiste a la Universidad de Rockefeller, has hecho esto, pero en un currículum no pone tengo sueños extraordinarios o tengo sueños lunáticos. Lo que quiero decir es que como que nosotros no nos jactamos de la vida onírica, nos jactamos de la vida en la vigilia. El cuento de Borges, Ruinas Circulares, es como dar vuelta a esto. Es una persona que dedica toda su vigilia solo a tener una vida interesante durante la noche. Y yo creo que Siddhartha es un poco ese personaje. Siddhartha vive una vigilia que se confunde y se inserta y se mezcla en el sueño. Entonces, me parece que parte de la razón por la cual él va tan atrás en la historia de la humanidad, pero también tan lejos en la historia de la fauna animal, porque él ve sueños en personas y en otros animales, y también tan lejos en la ontología de la vida, porque ve sueños de grandes, de adultos, pero de niños y de infantes. Es como que lo que está buscando él es decir que el sueño es universal, como que el sueño es casi un átomo constitutivo del pensamiento humano, que sin sueño no hay nada de lo que seamos. Entonces yo creo que voy a cambiar como su respuesta que tenía que ver con entender, yo creo que está tratando de darle entidad a algo que para él, y en lo que yo creo que es un insight o una revelación fundamental, que es que de vuelta, que es que el sueño es algo tremendamente constitutivo y quizás muy abandonado en nuestra cultura, es decir, que hemos relegado algo que es muy definitorio de aquello que somos, y este libro viene un poco a ser una especie de ocupar ese lugar de decir, el sueño estuvo cuando fuimos locos como sociedades, cuando éramos errantes, cuando creíamos en dioses que nos insuflaban cosas, cuando estuvimos en guerras, en conflictos, ha estado siempre y siempre nos ha protegido y siempre nos ha blindado. Y esto me sirve además muy rápido como preludio para, efectivamente, contarte, dices Pampa, que está en el libro de Siddhartha. El sueño, Siddhartha también lo contó un poquito antes, hay como muchas ideas de qué pasa durante el sueño. Entonces, durante el sueño, básicamente, el cerebro durante la vigilia está expuesto a una cantidad de cosas. Esa cantidad de cosas se asimilan en memorias, en aprendizajes, en narrativas, en fábulas, en reconstrucciones sobre nosotros mismos. Y el sueño es como una suerte de momento en el cual, piénsalo como que es como un niño que va al colegio y escucha un montón de cosas y después llega a su casa y tiene un momento solo en su casa en el que trata como de ordenar todo aquello que le pasó, todo lo que escuchó, lo que vio, lo que no le gustó, pero para eso necesita estar protegido, que no le hablen, tiene que estar como solo en su mundo en el cual puede reflexionar todo ese terruño de material interno que acaba de recibir. El sueño es un poco eso, es como la exageración de eso, se apagan todos los sentidos y uno puede empezar a reasimilar todo aquello que produjo durante el día. Entonces, como que los primeros descubrimientos fueron que, para ir a tu pregunta de cómo uno aprende o cómo mejora la cognición durante el sueño, los ejemplos clásicos eran, por ejemplo, que si tú tienes que aprender algo, lo más sencillo es una lista larga de palabras y aprendes a lo mejor 8, pero te vas a dormir y cuando te despiertas sabes más que 8. Es decir, durante el sueño no solo no te has olvidado cosas, sino que recordaste cosas que durante la vigilia habías olvidado, porque el sueño funciona como ese momento en el cual se consolidan y se esbozan un montón de memorias. Esta era como la idea clásica. El sueño como una especie de volver a vivir aquello que ha pasado durante el día y consolidar las cosas importantes, ignorar las cosas que son menos importantes. Lo que yo creo que es el gran descubrimiento de Siddhartha, entre muchos otros, pero el gran descubrimiento, y que es tan grande que le da título al libro, y que yo creo que ha sido como una especie de cambio de paradigma en cómo pensamos el sueño, es que eso es una parte,
pero eso en gran medida tiene que ver con experimentos en los cuales lo que pasa en un día y en el día siguiente son exactamente lo mismo. Eso es como la idea con la que Siddhartha estaba obsesionado. Toda la gente hace experimentos en los cuales te dan una lista de palabras, al día siguiente la misma lista, al día siguiente la misma lista, y el sueño aprendías lo del día anterior. Pero es imposible saber si eso del día anterior o el día siguiente, porque todos los días en la vida de un ratón, que era lo que se estudiaba en una cajita, eran iguales, y entonces no había pasado y no había futuro, había una especie de continuo circular, un tiempo de ruinas circulares, justo como en el título de Borges. Siddhartha cambió esto, y lo que hizo fue ratones que crecían con lunes, con martes, con miércoles, donde los lunes eran distintos de los martes, distintos de los miércoles, y lo que él encontró es que el sueño no solo era repasar lo que había pasado el lunes, sino tratar de adivinar qué podía pasar el martes, qué podía pasar el día siguiente. Esta es la idea del sueño oracular, y es algo, por la razón por la cual creo que es tan fundamental, es porque de alguna manera la virtud del pensamiento humano es poder vincular el pasado con el futuro, usar todo lo que estamos haciendo querían que hablemos de la pandemia, digamos, la razón por la cual la pandemia nos desestabiliza tanto es porque cambia enormemente todas las reglas de predictabilidad. Ya no sabemos qué va a pasar mañana, ni pasado mañana, porque todas estas reglas que tenemos para extrapolar hacia el futuro han cambiado enormemente. El sueño es como ese amalgama, el sueño es como ese gran artilugio, y esto es el descubrimiento de Siddhartha, y es un lujo increíble que el que descubre esto pueda escribir el libro contándonos esto, porque digo que sí, cuando digo ese descubrimiento él es el que como que cambió la neurobiología de cómo entendemos los sueños a todo un grupo de gente que pensaba el sueño es repasar lo que pasó en el día anterior, a Siddhartha que viene y dice, ustedes se han olvidado lo que toda la humanidad pensó durante miles de años durante el sueño, que es que el sueño sirve para ensayar lo que va a venir el día siguiente. Y esa es esencialmente la idea del oráculo, y ese es el sueño que vincula el pasado con el futuro como una idea fundamental del pensamiento y del cerebro humano. Pues no sé si Siddhartha, tú estás de acuerdo con lo que opina tu amigo sobre ti, que eres un militante del sueño y que llevas toda tu vida realmente dedicado a escribir este libro. Es emocionante escuchar a Mariano porque somos tan amigos y él es tan generoso y me conoce tan bien. De verdad empiezo el libro hablando de sueños muy antiguos míos. Pero él también es muy generoso porque yo no estoy, o sea, mucha gente ha contribuido para esta revolución de que habla él. Quizás sea más una cuestión de cómo explicarlo. Digamos, mucha gente descubre mecanismos, pero sigue explicando con la idea, digamos, tradicional, que fue lo que él presentó. Y comprender cómo es que el pasado está acoplado al futuro y qué rol juega la reactivación de memorias y el rol que juega el deseo son obra de mucha gente. Ahora, poner todo junto y mirarlo y tener el insight, y tener la gestalt de decir, bueno, ahora eso qué quiere decir, y contar una historia que sea plausible, eso es lo que el libro hace. El corazón del libro es narrar cómo llegamos hasta donde estamos. Por eso empiezo el libro con una canción linda de Jorge Drexler, que habla de lo que, y también Mariano habló de eso, de que por muchísimo tiempo, por más tiempo de lo que podemos imaginar, lo que nosotros teníamos para adaptarnos eran las imágenes que nos llegaban a la noche y que compartíamos. Y que si no entendemos esto, y si no narramos eso, y si no entendemos cómo fue importante este proceso muy largo de sumar ideas nuevas, porque las ideas nuevas pueden ser fantásticas, pero pueden ser muy, muy malas, tienen que ser testeadas, y eran testeadas colectivamente. Yo creo que este libro tiene un sentido político también, porque estamos en un momento que evidentemente la civilización humana no sabe dónde va. No sabemos a dónde vamos. Basta mirar los casos y muertes por COVID. Hoy estamos como estábamos hace 6 meses en todo el mundo. En varios lugares mirás la curva de muertes de India, te da miedo por tu propia vida, ¿no? No está bajo control. Y ahí todavía hay líderes como Bolsonaro, como Trump, que son psicópatas, que quieren matarnos a todos. Entonces, yo creo que este libro, que salió justo antes de la pandemia, es un libro que habla del peligro de no soñar, de olvidarnos de soñar justo cuando estamos en más alta velocidad. El acúmulo cultural humano es exponencial. Y ahora que estamos yo diría lo siguiente, que en los últimos 300.000 años, por lo menos,
que es el tiempo en que tenemos Homo sapiens en la Tierra y posiblemente mucho más, todos los otros humanos que existían antes. Hemos narrado sueños, hemos utilizado sueños para integrar el pasado y generar futuro y cambiar el futuro. Ahora, en los últimos 500 años dejamos de hacer esto. Dejamos de hacer eso cuando el capitalismo, cuando el dinero se casó con la ciencia. Entonces la ciencia es el farol hacia el futuro que el capitalismo usó y no el farol de los sueños. Nadie hizo negocios en los últimos 200 años diciendo para justificarse, vamos a hacer esto, es una buena idea porque la soñé. Y eso ya no es aceptable, ¿no? Aunque los sueños siguen inspirando a la gente, eso es otro asunto. Ahora, ¿qué pasa? Hoy día ya no tenemos adherencia a la ciencia, es un farol que está apagado en muchos países. En mi país, por ejemplo, el presidente ni siquiera cree en vacunas, ¿no? Y por otro lado, no soñamos, no prestamos atención a los sueños, estamos con los dos faroles apagados. Entonces tenemos que mirar al futuro. El sueño es una manera de mirar al futuro que no es lógica, no es precisa, pero es muy ancha. Puede percibir muchas cosas. Necesitamos juntar la capacidad de soñar y con eso podemos aprender con los amerindios, podemos aprender con los pueblos originarios, cómo soñar, cómo hacer un sueño colectivo, cómo narrar algo que nos incluya a todos y no apenas a algunos. La pandemia nos hace acordar que no podemos zafarnos uno a uno, tenemos que zafarnos todos juntos. Y el libro tiene esta intención política. Me gusta mucho que hayas nombrado la canción de Jorge Drexler que has citado en el libro Movimiento, que dice: nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Y habla un poco de esa idea de cómo en los sueños configuramos futuros, que es una cosa de la que hablas constantemente en el libro y que es una parte muy central de la que también ha hablado Mariano, ¿no? Que explicas que soñar no solamente sirve para ordenar toda esa información, ya lo ha explicado Mariano antes mucho mejor, sino también para alterar el futuro. Lo que dices concretamente es que es un simulacro de la realidad hecho de fragmentos de recuerdos, es decir, que utilizamos los sueños de alguna manera como un campo de pruebas. Esta es tu tesis y esta es tu gran contribución, como ha explicado antes tu amigo. Los sueños son ese campo de pruebas donde de alguna forma ensayamos soluciones posibles para problemas, ¿no? Estrategias de supervivencia. Pero Pampa, fíjate que estas mismas palabras fueron dichas hace 100 años por Carl Jung. ¿Okay? O sea, que no es que sea una idea nueva, lo que es nuevo es de explicar mecanísticamente qué tipo de mecanismo biológico puede generar eso. El sueño prepara el soñador para el día siguiente, es una frase de Jung. Lo que nosotros sabemos ahora, lo que está en el libro, es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y a mí en ese sentido, que me gusta que me digas eso porque me sirve para enlazar una de las preguntas que para mí es la gran pregunta porque me cuesta entenderlo. Además, como periodista de ciencia, me cuesta entenderlo para poder explicarlo. A ver, cuando hablamos de neurobiología del aprendizaje, hablamos de que para que los recuerdos se consoliden en el cerebro es necesario que una malla neuronal que los almacena se consolide durante las horas de sueño. Hablamos constantemente de esas mallas neuronales, esas redes en las que se almacenan pensamientos y recuerdos. A mí me cuesta mucho trabajo entender esa forma en la que los pensamientos y los recuerdos viven en un sustrato físico neuronal. Y me gustaría que hablaseis de esto. Si a lo mejor me estoy saliendo un poco del tema, pero para mí es uno de los grandes misterios, ¿no? Cómo algo tan subjetivo como es la mente se almacena en las neuronas. A lo mejor he hecho la pregunta del millón y no la habías preparado antes. ¿Voy yo, que es cierta o...? No, dale, Mariano, dale. Después, yo voy enseguida. Vos hablas de eso y yo voy enseguida. Mi rol es proteger así darte las preguntas difíciles. Eso es a lo mejor incluso está mal. A lo mejor el problema es que la pregunta está mal formulada, que también puede ser que mi paradigma esté equivocado. Es muy importante más como pregunta, porque yo creo que algo que teníamos que hacer a tiempo, y tú, Pampa, lo estás haciendo, es como salir de lo que no lo es, pero puede parecer un discurso un poco esotérico. Siddhartha siempre tenía esta cosa muy provocativa de en un ambiente científico
en el que quizá no hay espacio para incluir otras tradiciones del pensamiento, que son muy ricas. Él habló de Jung, habló de los antiguos, habló de grandes intuiciones de la humanidad que de alguna manera están llenas de aciertos y de errores, pero vienen de muchos años de experiencia y por lo tanto deberíamos nutrirnos de ellos. Pero ahora estamos en el siglo XXI, entonces tenemos un montón de herramientas que en ese momento no teníamos. Y entre ellas tenemos una herramienta que es muy atípica porque a mí me gusta la analogía. Tú puedes pensar como durante siglos y siglos la humanidad miró al cielo y habían discusiones de café sobre si estábamos en el centro del universo o no. Y en algún momento hubo alguien que inventó unas lentes y las puso en un tubo largo y con esas lentes mejoró el campo de vista y pudimos ver algunas lunas que giraban alrededor de otros planetas. Y con eso se saldó una discusión de manera empírica que hasta ese momento era puramente de café, no por eso más ni menos importante, pero que no podía resolverse experimentalmente, que no podía resolverse en el terruño de la ciencia. Hoy tenemos estos telescopios, entre comillas, que nos permiten observar dentro del cerebro y tratar de muchas de estas cosas que hasta hace poco eran conjeturas, que no podían, por ejemplo, una pregunta que hoy puede responderse es ¿cuándo uno sueña? Es decir, uno se levanta a la mañana con un sueño, pero la pregunta es cuándo ocurrió ese sueño. Y la razón por la cual esta pregunta es válida es porque a veces has dormido 2 segundos, pero te parece que fueron horas, y a veces dormiste 13 horas, pero te parece que fueron 5 segundos. Entonces, ¿el sueño sucede en el tiempo tal como lo imaginamos a la mañana? ¿O quizás sea algo que sucede en los últimos 10 segundos nada más y que durante la noche no hubo sueño y que nosotros nos inventamos algo a la mañana? Bueno, hoy podemos resolver esas preguntas porque hoy tenemos herramientas que nos permiten ver la actividad cerebral de una persona que sueña y al ver la actividad cerebral de una persona que sueña, podemos intentar utilizar, haciendo las preguntas que acabas de hacer, que es cómo estados mentales se corresponden a ciertos patrones de estados cerebrales. Si yo tengo ese juego hecho, por ejemplo, imagínate que yo te muestro una imagen y veo que esa imagen produce un mapa de activación en la corteza visual de una persona. Una vez que he visto eso, puedo hacer el juego inverso. A partir del patrón de activación, de lo que se llama estas mallas neuronales activas, en un momento puedo tratar de deconstruir qué es lo que esa persona está viendo. Así, de hecho, hoy se puede hacer, hay bastante gente que lo está haciendo en baja resolución, que es ver una película a través del cerebro de una persona que la está mirando. O sea, yo puedo estar viendo una película, tú estás observando mi cerebro y puedes reconstruir la película que yo estoy viendo con, no perfecto, pero con ya es casi un problema de resolución tecnológica, simplemente viendo mi corteza visual. Eso no es tan interesante, pero eso llevado al sueño, ahora puedes hacer el experimento de tratar de descifrar, en este caso de mi corteza visual, también puede ser de la corteza motora o de la corteza del lenguaje, del hipocampo, de distintos lugares, tratar de descifrar el contenido de mi mente en un momento en el cual yo no tengo cómo reportarla porque estoy soñando. Esto es lo que Siddhartha cuenta, que se hacían experimentos muy preliminares que los hacían los franceses como Jouvet y todo su equipo que empezaron trabajando en el sueño, en el cual lo que hacían es inhibían, durante el sueño pasa algo que es que se separa el cuerpo de la cognición. En general el cuerpo y la cognición van juntos, durante el sueño eso se separa y uno puede correr, saltar, volar, morir sin que al cuerpo le pase nada. En ese sentido el sueño se parece mucho a un juego, y el sueño y el juego, a lo mejor Siddhartha nos cuenta después, tienen mucho que ver. El juego es casi como, cuando queremos pensar para qué sirve el sueño, es muy útil pensar para qué sirven los juegos. Los juegos también sirven para aprender en una situación de menos hostilidad. Entonces, lo que hizo Jouvet y su equipo fue qué tal si por un momento conectamos durante el sueño, y lo hacían gatos esto, por ejemplo, qué tal si conectamos al cerebro con el cuerpo, dando los neurotransmisores que hacen falta para que esa conexión que está rota durante el sueño se active, y lo que veía es que los gatos salían a cazar o a escaparse, o salían corriendo o amenazaban. Entonces, la inferencia más razonable, pero todavía una inferencia bastante débil, era que estaban soñando, y estaban soñando con eso, y que en el momento que el sueño se conectaba con el cuerpo, actuaban aquello que estaban representando mentalmente. Pero hoy hay experimentos en los cuales en humanos, con otra vez este telescopio que permite ver la actividad cerebral mientras estás soñando, en el cual puedes empezar con algo que creo que ha sido también como una especie de casi un delirio de ciencia ficción durante muchísimos años, que hoy se vuelve posible, que es qué tal si a la mañana cuando tú te levantas puedes tener un disco grabado
el sueño que acabas de tener, porque tuviste algo que estaba observando. No estamos ahí, no quiero, pero tampoco estamos demasiado lejos de eso. O sea, lo podemos hacer, es como la diferencia entre el telégrafo y Skype. O sea, hoy estamos en el telégrafo, es como muy rudimentario, puedes tener una idea de qué estabas soñando, de cuándo soñaste, de qué intensidad tenía, incluso qué emotividad tenías. No lo puedes ver en 3 dimensiones, en colores, con la vivencia, pero la diferencia entre uno y otro es casi un problema de tecnología, no conceptual. Entonces, con ese tipo de herramientas, uno puede ir viendo qué pasa durante un sueño o qué pasa, como tú decías, durante la memoria. Durante memoria, el cerebro no crece. Hay neuronas nuevas, y Siddhartha habla de eso, pero sobre todo lo que cambian son las conexiones, la sinapsis, y cambia la memoria genética de una célula, la memoria genética de la neurona que tiene que ver con qué es lo que hace, con quién habla, con quién se conecta, y se van armando como algunos circuitos. Y tanto entendemos de eso que hoy esos circuitos podemos dibujarlos. O sea, alguien puede meterse y pintar, entre comillas, esta sinapsis, y al pintar esta sinapsis, inyectar una memoria en alguien que nunca ha tenido. Que eso es un poco lo que naturalmente hacen los sueños, pero hoy podemos hacer estos sueños artificiales, electrónicos de alguna manera, en los cuales puedes empezar como de a poquito a pintar sinapsis en el cerebro para generar memorias. Esto, por supuesto, tiene, si el sueño, decía Siddhartha, tiene una relevancia terapéutica, porque es sanador, es curador, puedes empezar a imaginar que esto también tiene una utilidad en empezar a borrar memorias. Es decir, nosotros tenemos muy poco albedrío, muy poca elección en elegir qué recordamos y qué no. Todos nosotros tenemos sueños, recuerdos que preferíamos no tener, y nos olvidamos cosas que preferíamos no olvidarnos. Si tuviésemos una capacidad de interactuar, ya sea por conocimiento de cómo funciona el sueño, o en algún momento puede ser con tecnología o con farmacología, para empezar a curar un poco el contenido de nuestros sueños, quizá tengamos una existencia un poquito más entretenida. Y esto, con esto cierro el vínculo de esto, que es algo que Siddhartha habla mucho, son los sueños lúcidos. Es el único ejemplo en el cual uno tiene un sueño en el cual puedes ser el guionista de ese sueño, porque estás en control. El sueño, uno pierde el control y el sueño va donde quiere ir. Pero en el sueño lúcido no tienes como lo mejor entre la imaginación y el sueño, porque lo llevas donde quieres, por lo tanto lo puedes llevar a lugares que te sean útiles, que te sean confortantes, que te sean sanadores, pero que tienen la potencia, la intensidad y la vivencia que tiene el sueño. Madre mía. O sea, todo lo que has contado, cada frase da para un reportaje en sí mismo. Está todo aquí, en el oráculo de... O sea, yo lo único que conté es lo que leo de aquí, del oráculo. Y entiendo que además todas estas cuestiones despiertan también controversias bioéticas, ¿no? Cuando estamos hablando de borrar recuerdos de una persona a través de los sueños, ¿eso también habrá un debate bioético detrás? ¿Me podéis hablar sobre ello? Pero, Pampa, eso es lo que la gente ya está haciendo, abusando de pastillas, abusando de alcohol antes de dormir, de no hacer ejercicio, de comer mal, de dormir poco. Eso borra memoria. ¿Okay? Soñar bien todas las noches te permite seleccionar las memorias que quieres borrar. Porque es lo que dijo Mariano. Si no duermes bien, no te vas a olvidar de lo que deberías olvidar, y no te vas a acordar de lo que deberías acordarte, y te vas a poner enojada con todo porque no has hecho regulación emocional que depende del sueño. Entonces, el sueño como que te reposiciona a lo que uno es o quiere ser en equilibrio, ¿no? Lo que Mariano estaba hablando de cómo hacer como escribir memorias o cómo borrar memorias de manera artificial. Hay varias cosas sobre esto en animales. No se hace con humanos, excepto con olores. Entonces, por ejemplo, si tú aprendes algo y al mismo tiempo que estabas aprendiendo hay un olor de rosas, se ha demostrado en Alemania, en el laboratorio de Jan Born, que puedes reactivar estas memorias recién aprendidas con el olor de rosas durante la noche, cuando estás dormida. Y al día siguiente eso mejora la memoria. Ahora, yo creo que, claro, toda la invención humana se puede usar para el mal, pero si estamos realmente preocupados con cómo están manipulando nuestras memorias, tenemos que preocuparnos con los algoritmos que están controlando el contenido en la net, ¿no? O sea, no va a ser algún tipo de avance científico a este nivel que nos va a causar problemas. Los problemas ya los tenemos. Efectivamente.
Sobre la interpretación de los sueños, que es otra cosa que también, es otro tema que también abordas en tu libro. Me gustaría que habláramos un poco sobre ello porque para mí, y yo creo que para otras personas también, siempre ha sido algo que tiene de alguna forma ecos de algo pseudocientífico, la interpretación de los sueños, ¿no? Como que vas a una bruja y te interpreta los sueños, interpreta el futuro y tal. Pero, sin embargo, con vosotros, como neurocientíficos, habláis de ello desde otra perspectiva y sí que le dais importancia. Es decir, los sueños no solamente sirven para procesar los recuerdos, para ensayar soluciones de futuro, que ya hemos hablado de ello, sino también que tienen un significado sobre el propio soñante, sobre sus deseos y sus miedos, como hablabas antes, Siddhartha, al inicio de esta conversación, y que depende de la personalidad de cada soñante. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, la posesión ancestral, la posesión que es compartida por todos los pueblos, por todas las civilizaciones, incluso los cazadores-colectores de hoy día, es que los sueños necesitan interpretación, se refieren a cosas importantes, pueden revelar cosas fundamentales, pueden ser completa ilusión también. Y esto ya está bien documentado en la Ilíada, en la Odisea, los sueños que son ilusión y que tienen que, por lo tanto, pasar por un cribo, pasar por un tipo de evaluación. Y había en varias culturas, y hay todavía, personas específicas que son entrenadas para hacer la interpretación. En otras culturas no, en los Xavante, por ejemplo, en el centro de Brasil, que son un llamado pueblo del sueño, un pueblo muy antiguo en América del Sur, se reúnen todos los días a interpretar los sueños unos de los otros sin ninguna especialización social. Pero en otros pueblos no, como en los mapuche, por ejemplo, hay personas que son mujeres que son especialistas en interpretar sueños en Chile. En cierto momento esto cambia. Yo diría al principio de las navegaciones, digamos el casamiento del capital con la técnica y la ciencia y toda la parte de la matemática necesaria para navegar y generar lucros, etcétera. Eso como que deja el sueño de lado y el sueño pasa a ser algo como nada, como algo fisiológico, algo que refleja el queso malo que comiste ayer. Una cosa así totalmente, el sueño como algo completamente irrelevante para la vida. Y ahí, al final del siglo XIX, viene Freud y dice, no, el sueño sí tiene significado, el sueño sí tiene que ser interpretado, pero esa interpretación no se puede buscar en un manual que yo compré en la librería, no puede ser una persona que lo adivina, tiene que ser una persona que sabe el contexto del soñador o de la soñadora, o sea, o la soñadora, soñador mismo, o su psicoanalista, su amigo, su amiga, su papá, su mamá, alguien que conoce la situación y puede entender los símbolos. Entonces, esta posición de Freud, de Jung, de la psicoanálisis, la psicología analítica, es una posición que fue, yo diría, abandonada por la ciencia en varias décadas del siglo XX, porque no había una base biológica para nada de esto. Entonces era como hacer poesía, hablar de una mente que tiene partes, que tiene incluso representaciones complejas como los imagos de Jung, que son personas. Cuando tú sueñas con alguien, si tú sueñas con una, qué sé yo, con tu abuela, no sé, esa abuela, ¿dónde existe? Existe en tu cerebro. Ahora, lo que yo digo en el libro, y es algo que hoy día tiene apoyo de investigación hecha, por ejemplo, por nuestro amigo Rodrigo Quiroga en Leicester University en Inglaterra, en excelentes estudios demostrando que hay neuronas en el cerebro de humanos que son específicas para ciertos personajes. Hay una neurona que le gusta cuando está Luke Skywalker, y Luke Skywalker de varios ángulos, y puede ser el nombre de Luke Skywalker, cuando se habla el nombre de Luke Skywalker, cuando se lee el nombre, la neurona se activa. Y se activa un poco con el maestro Yoda, pero no se activa con Stallone, no se activa con Madonna, no se activa con Simpsons. Entonces, hay neuronas que son muy específicas para entidades imaginarias o reales, que son lo que yo llamo en el libro las criaturas de la mente. Nuestra mente está populada por criaturas de la mente. Nosotros tenemos la ilusión de que vivimos solos en nuestra mente, pero la verdad es que somos apenas el principal ocupante. Cuando llegamos a dormir, es como si las jaulas del zoológico se abrieran y todas las fieras salen. Ahora, nosotros estamos recién empezando a entender cómo funciona eso. No entendemos todavía. La psicología que se hace en laboratorio todavía no llega a esto, pero es algo que hace parte de nuestra vida onírica y hizo parte de nuestra vida onírica por milenios.
¿no? O sea, cuando uno tenía un sueño, basta mirar la literatura egipcia o la literatura en Sumeria, en Babilonia, cuando uno tenía un sueño con un ancestral que le daba consejos, lo llevaba muy en serio, pero muy en serio. Construían edificios gigantes que todavía están por un sueño. Ahora, ¿cómo darle sentido a eso? ¿Eran tontos? ¿Eran locos? ¿O era verdaderamente una manera, digamos así, un software que en este cerebro funcionaba para generar ciertos comportamientos y por supuesto, producía cultura? Me gusta mucho la visión que expresas sobre ese paradigma al que estamos acostumbrados, en el cual los sueños son una vida de segunda, una especie de trastienda que no sirve, o como has dicho tú, algo simplemente fisiológico, o sea, una serie de operaciones que, bueno, pues que son de segunda o de tercera o cuarta categoría y que no son la vida misma. Y como tú reivindicas que eso también forma parte de la vida misma, ¿no? y del pensamiento. Y en ese sentido tú propones crear un sueñario, que a mí me gusta mucho esa idea, para anotar a diario, cuando nos despertemos, pues qué sueños hemos tenido, y lo propones como una experiencia que puede ser enriquecedora para conocernos más, para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias angustias, sobre nuestros temores, porque de eso nos hablan los sueños, y sobre el futuro que tenemos que afrontar, ¿no? En ese sentido, yo, por ejemplo, una breve experiencia mía, durante la pandemia el año pasado, por estas fechas, pues estábamos confinados, teníamos mucho miedo, teníamos muchísimo trabajo, además, los periodistas de ciencia, y yo me daba cuenta de que yo no soñaba con nada que tuviera que ver con la pandemia. Pasó mucho tiempo antes de soñar algo relacionado con la pandemia, y después empecé a intentar recordar ese tipo de detalles. O hemos visto muchas veces en redes sociales, hoy he empezado a soñar con personas que llevan mascarilla. Yo recuerdo todo eso, ¿no? Cuando la gente empezó a soñar con personas con mascarilla, que no fue ni el primer, ni el segundo, ni el tercer día. Eso me interesa muchísimo, esa parte de lo que hablas. Una cosa importante que hoy día se estudia, está en periódicos famosísimos como Science, es el proceso de represión y supresión de memorias. Es algo que Freud trató hace 120 años, y hoy día se conoce bastante bien cómo funciona eso. Tiene que ver con el control de la corteza prefrontal en regiones como hipocampo y amígdala, y como cuando una cosa nos es desagradable, hay un mecanismo neural para no borrarlo, pero para ocultarlo, para dejarlo abajo del nivel de conciencia. Pero estas cosas vienen, saltan durante el sueño, ¿no? Y en otros momentos también, ¿no? Puedes hacer un chiste o algo que revele que este contenido está ahí. El miedo de la muerte es una cosa muy difícil de encarar de frente, muy difícil, y la pandemia nos trae eso. Ahora, eso tiene que ver, por ejemplo, cuando una persona pierde un familiar muy querido, a veces tarda años en conseguir soñar con este familiar. Eso también tiene que ver con el hecho de que nosotros, occidentales, tratamos el sueño como algo que nos pasa y no como algo que involucra una intención. Cuando tú hablas con un indígena Yanomami o Juniquín o otro acá en Brasil, él te va a decir que cuando sale a soñar, sale con una intención. Va al sueño como quien caza, no como quien es cazado por el sueño. ¿Vosotros recordáis los primeros sueños que tuviste relacionados con la pandemia? Bueno, nosotros en nuestro lado hicimos un estudio sobre sueños relacionados con la pandemia, y pues lo publicamos hace poco. Hay varios grupos en el mundo. En nuestro estudio vimos que las personas que han tenido sueños con contenido más relacionado con contagio, con contaminación, con rabia, con tristeza, son justamente las personas que tienen los puntajes de sufrimiento psíquico más altos. Entonces los sueños son un reflejo de cómo se sienten en la vigilia. En mi vida personal fue una situación bastante compleja, porque me divorcié al principio de la pandemia, y fue tanto cambio junto que era como si el mundo afuera estuviera muy loco, pero adentro estaba más loco. Entonces yo tardé, la pandemia no era mi problema principal por mucho tiempo. Pero por supuesto, ahora, como todos saben, en Brasil tenemos 3.500 personas que se mueren por día
por día y todavía no hay ningún horizonte de vacunar a todos. Entonces yo creo que estas pesadillas de la pandemia van a quedar por mucho tiempo. Y va a generar mucho trauma, porque los sueños reflejan memorias y las memorias muy profundas, muy fuertes, siguen volviendo. Por eso es que la pesadilla es un síntoma muy frecuente, patognomónico, que identifica la síndrome de estrés postraumático. Y sobre estos estudios que has publicado recientemente, que además han salido en muchísimas noticias, yo he leído sobre ellos, ¿nos puedes hablar un poco más? ¿Qué revelan los sueños y las pesadillas que tienen las personas durante la pandemia? ¿Cómo pueden ayudarnos a entender qué es lo que está pasando? Mira, si miro no solamente nuestro estudio, pero varios estudios que están saliendo de varias perspectivas, una perspectiva de más de neurociencias, otra de más de psicología cognitiva, hay gente que lo hace desde el punto de vista del psicoanálisis, pero si yo miro toda esta producción del último año, lo que yo veo es una distribución que tiene dos máximos, ¿ok? Hay un montón de gente que está viviendo más ansiedad, más miedo, mucha gente que no tiene fondos para mantenerse, mucha gente que está arruinada financieramente. Acá en Brasil es la mayoría de la gente. Y esta gente tiene insomnia, esta gente tiene dificultad para empezar a dormir, no pueden quedarse dormidos mucho tiempo, tienen sueño fragmentado y tienen pesadillas. Ese es un montón de gente. Hay un otro grupo de gente, típicamente gente ya con capacidad de mantenerse en casa, la capacidad financiera, pero también la capacidad intelectual, cognitiva, emocional de comprender la situación, y que es mucha gente que ha volvido a tener más contacto con su rutina personal, hacer su propia comida, limpiar su propia casa, estar más en contacto con las personas de la familia. Y para esta gente, para este grupo de gente, que es la minoría, pero por supuesto son millones y millones de personas, el periodo de la pandemia ha sido un periodo de reencuentro con el sueño, reencuentro con su mundo interior, reencuentro con los grandes sueños, con estos sueños épicos que tenemos la sensación que como explican la trayectoria de toda la vida. El mundo de trabajar mucho y estar todo el tiempo en pantalla y no prestar atención al mundo interior, este mundo está, yo creo que cuestionado en este momento, incluso como en lo que produció como organización social, ¿no? Y entonces yo creo que mucha gente está volviendo para adentro, hablando con sus ancestros por medio de los sueños, entrando en contacto con memorias de la infancia, de la niñez, para intentar entender cómo se sienten, por qué se sienten de esta manera. Es un momento en que la humanidad como que está cindida, que va en direcciones diferentes. Acá en Sudamérica y sobre todo en Brasil, estamos experimentando la sensación de total desamparo, de total abandono. Y eso, por supuesto, moviliza el oráculo de la noche. Eso moviliza esta máquina neurobiológica de tratar de predecir un futuro impredecible. Y ese es el catch acá. La cuestión acá es que tenemos mucho miedo de lo que no podemos predecir. En este momento no podemos predecir mucha cosa, ¿no? Todo el mundo que hizo, bueno, ahora ya está, no necesitamos más lockdown, podemos salir. Y no era verdad. No podemos salir todavía. Entonces, los sueños están activados, está más fácil soñar. Pero, por otro lado, si uno no tiene ni cómo estar en casa y tiene que salir a buscar algún dinero, que es el caso de la mayoría de la gente pobre en Latinoamérica, en India, ¿cómo está India en este momento? Bueno, entonces ya es pura pesadilla. Es un momento crucial de la humanidad. Y yo creo que el sueño tiene que ver con la salida. Tenemos que volver a soñar colectivamente, mirar los sueños, nos van a ayudar. La ciencia y los sueños juntos nos pueden ayudar a salir de la situación actual. Ahora, la búsqueda del lucro por el lucro, por ejemplo, acá en Brasil hay muchos empresarios que quieren comprar vacunas y vacunar a sus familias y el pueblo, y los viejitos no importa. Entonces, esto tiene que cambiar. Necesitamos es algo político realmente. Si tenemos tanta abundancia, ¿por qué es que no vivimos bien colectivamente? ¿Por qué seguimos viviendo mal? Me parece que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Que si juntamos la sabiduría ancestral, que incluso los sueños permiten acceder, hoy día tenemos tanto capital en el mundo que sería posible que todos vivieran bien, que tuviéramos bienestar social para todos y todas, y no apenas para pocos. Y la pandemia tiene que ver con la desigualdad del acceso a salud. Desde luego, son cuestiones profundamente políticas que me alegro mucho de que las saques porque nos preocupan ahora mismo a todos y a todas. Mariano, que sigues por allí. ¿Tú tienes un sueñario? Yo no tengo un sueñario, no. Yo soy
soy un teórico de los sueños, en realidad, vergonzosamente. De hecho, pero bueno. Tengo mala memoria yo me dedico a recolectar sueños de otros. Soy como una especie me encantan los sueños y por algún motivo lo he intentado. No, ¿sabes? Como en casa de herrero, cuchillo de palo, dicen. O sea, como por lo menos es una expresión que no sé si en España se usa. Sí, es la misma, es la misma. ¿Y Siddhartha te ha contado sus sueños? Sí, Siddhartha no puede no contar sus sueños. De hecho, ya hoy los contó. O sea, los sueños de Siddhartha forman parte de mi... Pero bueno, los sueños, también hay un tema yo creo que mucho de esto que está apareciendo hoy aquí tiene que ver con algo muy fundamental del pensamiento humano, que es el vínculo del consciente con el inconsciente. Si la mayoría del pensamiento humano es inconsciente, el cerebro, casi todo lo que pasa en el cerebro no nos enteramos. Para empezar, desde las cosas más básicas y fundamentales como regular la función corporal, regular el equilibrio, caminar, respirar, mantener el latido cardíaco. Si el cerebro está haciendo todo eso, nosotros no nos enteramos. Mientras que el cerebro hace eso, también está pispeando qué pasa por ahí, está escuchando. Todo eso no somos conscientes hasta que de repente algunos de esos estímulos se vuelve o muy peligroso, muy saliente, o muy idiosincrático, o muy emocional, y entonces ahí entra en el registro de lo consciente. En el espacio a mí me interesa de las decisiones, yo creo, o sea, de cómo las decisiones que tomamos, una analogía que me parece que puede ser útil para la gente que está participando de esto, es la diferencia entre las decisiones racionales o las decisiones pensadas de un tipo y las corazonadas. Aquellas cosas que sentimos, que tienen esta visión también oracular, como que parece que es algo que no sabemos de dónde viene, parecen como venir de un sueño, quiero decir, tienen cierta analogía, y las corazonadas las entendemos muy bien y creo que nos puede también quitarle un poco de esoterismo a toda esta discusión y darle un tinte más científico, y también delimitar un poco o enseñarnos cómo podemos sacar mejor provecho de estas cosas. El resumen de toda la literatura de corazonadas es que son decisiones esencialmente iguales que las que pensamos, que escribimos, apuntamos y consideramos, un juez decidiendo si las conscientes, solo que los argumentos son inconscientes. O sea, y de vuelta otra vez, hay un montón de maneras de ver esto, desde experimentos en psicología hasta experimentos en neurociencia, que muestran que el resultado de una corazonada es el resultado de un proceso de deliberación, o sea, de considerar opciones, de considerar argumentos, de utilizar la historia de las cosas que uno conoce. Entonces, ¿dónde funcionan muy bien las corazonadas? Funcionan muy bien, y creo que es útil para pensar dónde funcionan bien los sueños también, funcionan bien en dos territorios. Uno, en territorios donde tenemos un montón de aprendizaje estadístico, cosas que conocemos bien. Por ejemplo, a mí un ejemplo que me gusta de esto es en deporte. No sé, Federer, un tenista, cuando va a recibir el saque no tiene tiempo de ver dónde va la pelota, porque cuando la vio ya la pelota está ahí. Entonces él tiene que hacer lo que los tenistas llaman leer el saque, que es como adivinar, y otra vez suena como adivinación, porque Federer dice, yo siento que me va a sacar a la izquierda o a la derecha, o un portero que tiene un penalti también. O una persona que ve a otra y tiene que adivinar si esa persona viene con buenas intenciones o con malas intenciones, o si te acercas a alguien, intuitivamente piensas si esa persona te va a caer bien o no te va a caer bien. Lo que estás haciendo ahí es usando un cúmulo enorme de experiencia que tienes, porque no es la primera vez que te tiran una pelota de tenis a Federer, ni es la primera vez que conoces a una persona, ni es la primera vez que alguien se acerca, solo que todo ese cálculo que uno hace sucede en el inconsciente. Entonces, funciona no es que hay gente que tiene buena intuición y gente que tiene mala intuición. La gente tiene buena intuición en aquellos dominios que conoce muy bien. La persona que viene del campo tiene buena intuición del clima, porque hay algo que él puede extraer, que su cerebro puede extraer sobre una cierta baja de temperatura, un pequeño cambio, una sutileza que no tiene ni por qué ser consciente, pero sabe que eso hacia el futuro, otra es lo que hace el ciencia, que esto en el pasado implica en el futuro que es posible que llueva. Federer pensará que cuando su rival baja la cabeza, levanta el hombro y baja un poquito la rodilla y pica 3 veces más la pelota, estadísticamente, y eso su cerebro lo computa, aunque él no lo sepa, significa que es probable que saque abierto. Entonces, la intuición funciona muy bien en aquellos dominios en los que tenemos mucha experiencia. Yo creo que algo parecido pasa con los sueños, y creo que esto está referido a lo que Siddhartha decía de lo que está pasando en estos días, que estamos en situaciones para las cuales no tenemos precedentes. Entonces, estas son las situaciones en las cuales las intuiciones
nos engañan. La intuición de podemos salir, ya está todo bien. La intuición de, ¿por qué? Porque extrapolamos son como las ilusiones visuales, son cosas donde muchas cosas que suelen funcionar bien en el cerebro, en esta situación tan excepcional, de repente funciona mal. Entonces, yo pienso que uno tiene que aprender a escuchar, y parte de lo que, con este cierre, lo que decía Siddhartha antes de interpretar los sueños, creo que tiene que ver con este crédito también de saber cuándo uno tiene que escuchar su intuición y cuándo no. La intuición no es ni sabia ni idiota, es un cálculo estadístico probable, hecho con una conjetura de datos, que en situaciones en las cuales hay regularidad, y en las cuales la historia repite el futuro, son muy útiles, porque el cerebro usa información de manera muy vasta y muy amplia, y en situaciones en las cuales hay una enorme volatilidad, tienden a ser muy imprecisas. Entonces también creo que uno tiene que aprender a vivir y a convivir con sus sueños, saber cuáles son útiles, cuáles no son útiles, cuáles son buenos, cuáles son malos, cuáles llevan a buen puerto y cuáles no lo llevan. Igual que tenemos que aprender a convivir con nuestras intuiciones y con un montón de cosas de nuestra cognición que no tenemos en la esfera de la conciencia. Entonces, todo esto fue una respuesta larga para decir que yo me vinculo con los sueños desde el inconsciente, que es mi excusa, que en realidad soy un soñador mayor del que pienso, solo que no en una narrativa consciente, sino que yo me rijo en el dominio. Fue solo mi excusa mundana para decir que mis deberes como corresponden de aquello que pregono. Tenemos que ir terminando porque ya han pasado los minutos dedicados a esta charla. Me quedo con varias ideas. Me gustó mucho lo que os dije al principio, que dijo Mariano, de los sueños son otra fiesta distinta, pero son una fiesta también de nuestro cerebro. Me quedo con la idea de que se ha soñado en todas las culturas y que se sueña diferente y la visión de que los sueños tienen diferente importancia y entramos en los sueños de formas distintas en diferentes culturas, lo que acaba de comentar antes Siddhartha, aquellas poblaciones que van al sueño como quien va a cazar, en lugar de nosotros que vamos al sueño de manera pasiva, como que es algo que nos sucede y nada más. Me quedo también con Borges y esas ruinas circulares, que me parece una idea magnífica, preciosa. Saber cuándo debemos escuchar a nuestra intuición, también como una manera de saber darle importancia a nuestros sueños, que expresan nuestros miedos, que expresan nuestros deseos. Y bueno, Siddhartha, te prometo que voy a terminar de leérmelo. Me ha dado tiempo antes de esta conversación, pero me alegro muchísimo de haberos conocido a los dos. Muchas gracias a vos, muchas gracias por las excelentes preguntas y gracias a Mariano por la participación generosa. Es un gustazo estar con vosotros acá. Es la primera vez que conozco a un militante del sueño, por cierto, que me parece una definición preciosa. Yo, vamos, estaría orgullosísima de mí misma si me llamasen así. Y bueno, con esto concluimos. Espero que lo hayáis pasado tan bien como yo. Me encantaría en algún momento reunirnos los tres en alguna tasca de Brasil, de Argentina o de España y seguir hablando durante horas de estos temas. Y bueno, os esperamos a todos y a todas en siguientes eventos de Repensando el Mañana en Espacio Fundación Telefónica. Y que soñéis mucho.